Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver las anomalías en el desarrollo del sistema nervioso. Bueno, vamos a empezar dando algunas definiciones de las malformaciones, qué tipo de malformaciones en el sistema nervioso encontramos. Vamos a caracterizar cada una de ellas. Veremos si se pueden diagnosticar o no en el periodo prenatal. Y por último vamos a ver cómo podemos llevar nosotros la prevención de este tipo de anomalías. Bien, entonces, las malformaciones en el sistema nervioso son defectos congénitos, esto quiere decir que van a estar presentes en el nacimiento, que van a afectar al desarrollo y a los derivados del tubo neural, que vendrían a ser el sistema, que vendría a ser el sistema nervioso central, y puede afectar también a los derivados de la célula de la cresta neural, que seguramente como vieron con Nacho o lo van a ver, este tipo de células tienen la capacidad de poder migrar, proliferar y dar muchísimos derivados. Cuando se ven afectadas pueden dar muchísimas malformaciones. ¿Sí? Bien, las malformaciones en el sistema nervioso pueden presentar o no síntomas en el nacimiento, esto depende de cada una. Y hay dos formas de estas, así a grandes rasgos, que son las disrafias, que la vamos a ver ahora conmigo, y las neurocristopatías, que la van a ver en la clase de células de la cresta neural con Nacho. Respecto a las disrafias, estas van a ser alteraciones en el cierre del tubo neural y alteraciones en el desarrollo de los huesos que recubren al sistema nervioso central. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a la imagen de la derecha. Acá podemos ver un tubo neural en donde se muestra su extremo cefálico, el neuroporo anterior, y en su extremo caudal, el neuroporo posterior. Ambos neuroporos en el desarrollo normal de la embriogénesis deben cerrarse y dar sus derivados. ¿Sí? Esto a veces no ocurre y cuando no ocurre dan diferentes patologías. ¿Sí? Como por ejemplo las disrafias. Esto hace referencia cuando hablamos de alteraciones en el cierre del tubo neural. Este tubo neural no tiene la capacidad de poder cerrar sus neuroporos. Puede cerrarse el neuroporo anterior y permanecer abierto el posterior o viceversa, o pueden combinarse los dos, ¿sí? Permanecer ambos abiertos. Y en cuanto a alteraciones en el desarrollo de los huesos que recubren al sistema nervioso central, estamos hablando de la columna vertebral que va a recubrir a la médula espinal y estamos hablando de los huesos que componen al cráneo. ¿Sí? Cuando el neuroporo anterior permanece abierto, se van a ver afectados el encéfalo y los huesos que conforman el cráneo. ¿Sí? Y cuando permanece abierto el neuroporo posterior, vamos a tener alteraciones a nivel de la médula espinal y de la columna vertebral. ¿Sí? Las disrafias cuando se presentan en las regiones caudales del embrión van a manifestarse generalmente en la región lumbosacra. ¿Sí? Esto no quiere decir que solamente se presenten en esta región, pueden presentarse a lo largo de toda la columna vertebral, ¿sí? A nivel torácico o cervical. Pero generalmente lo que sucede es que se van a presentar en el nivel lumbosacro, ¿sí? Esto para que lo sepan. Igualmente ahora más adelante vamos a ir viéndolos con las imágenes y se va a hacer notable esto, ¿sí? Y por último, las disrafias se pueden detectar en la vida intrauterina, es decir, en el periodo prenatal, a través de estudios ecográficos o a través de el dosaje de la alfa-fetoproteína, ¿sí? Bien, dentro de las disrafias encontramos a la raquisquisis o la mielosquisis, también la pueden encontrar. Esta patología se caracteriza porque el neuroporo posterior se mantiene abierto y el anterior se cierra, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que la caracteriza es que las estructuras óseas que van a rodear esta porción, es decir, al neuroporo posterior, que es la que va a dar origen a la médula espinal, tampoco se van a formar, ¿sí? Entonces, al no formarse, quedan, digamos, los derivados del tubo neural expuestos hacia el exterior, como se ve en la imagen de la derecha, ¿sí? Se puede ver que como que está, digamos, como abierto, ¿sí? Como que nosotros podemos ver.
el contenido, ¿sí? La rajisquisis, al igual que todas las disrafias, se puede diagnosticar en el periodo prenatal, ¿sí? Otro tipo de disrafias es la espina bífida, la cual es una patología que se caracteriza por presentar un defecto en la fusión de los arcos vertebrales. El arco vertebral es aquel que junto al cuerpo de la vértebra van a limitar el conducto vertebral cuyo contenido es la médula espinal y las meninges, ¿sí? Ahí, si vamos a la imagen de la derecha de arriba, podemos ver que el arco vertebral no está formado del todo, ¿sí? Este tiene que recubrirlo posteriormente al contenido del conducto vertebral. En este caso está dividido, ¿sí? Está dividido en dos, por eso se le denomina como espina bífida. ¿Se entiende? Bien, ¿por qué se va a dar esto? Porque hay un error en la inducción por parte del tubo neural. Es decir, este va a enviar señales inductoras al esclerotomo, que es el que va a dar origen a las vértebras. Y al enviar estas señales inductoras ocurre un error, ya sea porque no las envía o porque el esclerotomo no las puede recibir. No se van a formar del todo los cuerpos, los arcos vertebrales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando tenemos una espina bífida, tenemos al contenido del conducto vertebral, es decir, la médula espinal y las meninges, descubiertas. ¿Sí? No hay un tejido óseo que la esté recubriendo posteriormente. Y van a estar como en contacto casi directo con la piel. ¿Sí? Como se ve en la imagen del medio, en donde se ve que la médula espinal va a estar como más en contacto con la piel, ¿sí? Y está expuesta. Entonces, si tenemos en este estado el contenido del conducto vertebral, puede el contenido protruir hacia posterior o no, ¿sí? Si no protruye, se lo denomina como espina bífida oculta, ¿sí? ¿Por qué? Se le denomina oculta porque si nosotros miramos el dorso del recién nacido, no podemos visualizar que tenga espina bífida, es decir, que haya fallado la fusión de los arcos vertebrales. ¿Se entiende? Lo que sí va a ser evidente que tenga una espina bífida oculta es la presencia de un mechón de pelo en la zona afectada, como se ve en la última imagen de la derecha de ahí abajo. ¿Sí? Se puede ver que está ese pelo ahí, el mechón de pelo. Eso nos demuestra que tiene espina bífida oculta. Ahí en la imagen de arriba, si volvemos de vuelta, también se ven representados los pelos saliendo de la piel. ¿Sí? Bien, entonces la espina bífida oculta se da cuando no protruye el contenido del conducto vertebral, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si protruye? Si protruye solamente las meninges, van a dar origen a una patología denominada meningocele, ¿sí? Es muy importante que sepan las diferencias entre espina bífida oculta, meningocele y lo que vamos a ver en la siguiente diapo que se denomina como mielomeningocele, ¿sí? Es muy importante que sepan la diferencia entre estas tres. Bien, volviendo al meningocele, entonces solamente van a protruir las meninges formando un saco hacia posterior, ¿sí? Ahí como se ve en las tres imágenes, de la derecha, en la de arriba se puede ver cómo la aracnoides protruye hacia posterior, se puede ver que la dura madre está discontinuada, por eso puede protruir. En una espina bífida oculta, la dura madre estaba completa, ¿sí? Y la médula espinal en este caso va a permanecer dentro del conducto vertebral. Ahí en la imagen del medio se puede ver, si es un corte sagital, cómo protruye este contenido, va parte del contenido formando este quiste o un saco en la región dorsal y lumbosacra del cuerpo del recién nacido. Y ahí en la última imagen de abajo se puede ver cómo nosotros visualizaríamos este tipo de patologías. Bien, y ahora, si protruyen las meninges y el tejido nervioso, que en este caso sería la médula espinal, se lo va a denominar como mielomeningocele, ¿sí?
que al protruir también van a formar un saco o un quiste en la porción lumbosacra de la espalda del feto o del recién nacido. ¿Sí? Ahí, como se ven las imágenes de la derecha, también se puede graficar y ver cómo, cómo protruye todo el contenido del conducto vertebral hacia posterior formando este saco. ¿Sí? Bueno, eso todo con respecto a lo que puede darse a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Ahora con respecto a lo que se puede dar a nivel del cráneo y del encéfalo, estamos hablando de los defectos craneales. Vamos a decir que también, como en todas las disrafias, hay una falla en la osificación de los huesos del cráneo. ¿Sí? En este caso serían el occipital y el frontal. Se da más frecuente en el occipital, ¿sí? Sepan esto. Y como dije anteriormente, como todas las disrafias, se pueden diagnosticar en el periodo prenatal. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se están formando el occipital o el frontal, estos se tienen que osificar, ¿sí? A veces su formación no se da del todo normal y persiste un agujero, ¿sí? Que puede ser de diferentes tamaños. Cuanto más pequeño es el agujero, perdón, menor es la gravedad de la patología, ¿sí? Bien, vamos con el primer caso. Si vamos a la primera imagen de ahí abajo que les dejé en A, esto es una representación del hueso occipital de la cabeza de un recién nacido, en donde se puede ver la piel cubriendo toda la cabeza, y también se puede ver que se forma como un quiste o un saco hacia posterior. También se puede ver el cráneo discontinuado y la dura madre también está como discontinuada. Se puede ver las meninges, en este caso la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y el tejido neural, que vendría a estar representado en un color verde. ¿Sí? ¿Se entiende la imagen? Es como un corte sagital. Y lo que estamos viendo es la parte posterior de la cabeza del feto recién nacido. ¿Sí? Bien. En el primer caso estamos viendo que se produjo este error en la osificación del hueso occipital, dejando un agujero por el cual está protruyendo la aracnoides, ¿sí? Las meninges. Cuando protruyen las meninges, a esta patología la vamos a denominar como meningocele craneal, ¿sí? Ahora, si vamos al segundo caso, vemos que protruye las meninges y el tejido neural, que en este caso sería el encéfalo. ¿Sí? Cuando se da este tipo de situaciones, vamos a denominarlo como meningoencéfalocele. ¿Sí? Y en el tercer caso estamos viendo que protruyen las meninges, el encéfalo y el ventrículo o parte del ventrículo, que generalmente es el ventrículo lateral. Lo vamos a denominar como meningohidroencéfalocele. ¿Sí? También es muy importante que sepan la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Ahí en las imágenes de abajo, de la derecha, podemos ver las diferentes, cómo se puede manifestar, digamos, este tipo de efectos craneales. ¿Sí? La primera corresponde a un defecto craneal a nivel del occipital, la segunda también, ¿sí? Y en la tercera se puede ver que no solamente se da a nivel del occipital, sino que en la frontal. Pero como dije anteriormente, no es tan frecuente que se dé en el hueso frontal, ¿sí? Y por último llegamos a la anencefalia. Esta patología se caracteriza por la ausencia de encéfalo y la ausencia de parte del cráneo, más específicamente de la tapa del mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió acá? Hubo un defecto en el cierre del neuróporo anterior, es decir, permaneció abierto y el neuróporo posterior se cerró, ¿sí? Ahí en la imagen de la derecha de arriba, en las imágenes mejor dicho, se puede ver cómo se manifiesta este tipo de patologías. La misma no es compatible con la vida, ¿sí? Ahí en la imagen de abajo se puede ver una ecografía en donde no se puede ver el encéfalo ni parte del cráneo, ¿sí? Esto quiere decir que se puede detectar en el periodo prenatal, y uno de los síntomas que puede llegar a presentar la madre durante la gestación es polidramnios, ¿sí? Esto se debe a que, como el feto no tiene
encéfalo no tiene la capacidad de poder realizar los movimientos de deglución y por lo tanto deglutir el líquido amniótico que él mismo está produciendo y bueno, otras estructuras también, ¿sí? Bueno, y llegamos a la parte de prevención de los defectos en el cierre del tubo neural. ¿Cómo nosotros podemos prevenir este tipo de malformaciones? Bien, no sé si sabían que la carencia de ácido fólico es una de las causas para que se dé este tipo de anomalías, es decir, la disrafia, como la anencefalia o la espina bífida, ¿sí? Hace unos años acá en Argentina se registraban niveles muy altos de anemia tanto en niños como en adultos y un número muy alto de recién nacidos con anencefalia o espina bífida, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue sacar una ley, esta la 25.630, con el objetivo de prevenir las anemias y las malformaciones del tubo neural, ¿sí? A través de una medida que es enriquecer o adicionarle a la harina de trigo hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, y niacina, ¿sí? Todo esto con el objetivo de prevenir las anemias y las malformaciones del tubo neural. ¿Y por qué a la harina de trigo? Porque la población argentina consume mucho este tipo de harinas, ¿sí? Esa, digamos, fue la primera medida a nivel nacional para poder prevenir este tipo de patologías. Luego, en 2013, el Ministerio de Salud argentino, en la Guía de Recomendaciones para la Práctica del Control Preconcepcional, Prenatal y Puerperal, dio a conocer sus recomendaciones en donde indica que, o se recomienda que se deben consumir 0,4 miligramos por día de ácido fólico por lo menos un mes y medio antes del embarazo y durante el mismo hasta la semana 12 para prevenir las malformaciones del tubo neural, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de poder darle un asesoramiento preconcepcional a una persona que piensa gestar y a una persona que está en sus primeras semanas de embarazo, ¿sí? No tiene sentido que después de la semana 12 de gestación la persona gestante comience a tomar ácido fólico para prevenir las malformaciones del tubo neural debido a que este ya se formó y si se cerró bien y si no, bueno, quedó así, o sea, no hay algo para hacer, ¿sí? Sí se puede consumir ácido fólico y a veces se indica durante todo el embarazo para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro de los niños, ¿sí? Es por eso que también la Organización Mundial de la Salud en 2018, en sus recomendaciones sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo, sacó esta recomendación que indica tomar de manera diaria hierro y ácido fólico 0,4 miligramos, ¿sí? Todo para prevenir la anemia y las malformaciones del tubo neural, ¿sí? Y en el caso que la gestante tenga antecedentes de hijos con malformaciones del tubo neural, se le debe indicar 4 miligramos por día de ácido fólico. Lo mismo, un mes y medio antes del embarazo y hasta la semana 12 del mismo. O durante todo el embarazo también otros recomiendan para poder mejorar los valores hemáticos, ¿sí? Esto mismo también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en el 2018 en las recomendaciones sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo, el consumo de 0,4 miligramos por día para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro. Bueno, y eso fue todo por hoy y creo que es mi última clase del año. Falta un trabajo práctico que es el de teratogénesis, pero las últimas clases de este tema lo damos de una manera diferente a cómo se da en el resto del año. No sé si con la modalidad virtual esto se seguirá respetando o seguiremos dando
eh, em, estas mismas clases como estamos dando ahora, digamos. Así que nada, en el caso de que sea mi última clase, nada más que agradecerles y gracias por estar al otro lado y espero que les haya servido todo esto que estuvimos brindando junto a Nach y las chicas y bueno, y Marianos también. Así que nada, muchas gracias chicas.